Todos los días en Marbella veo infinidad de coches y de marcas. Rolls-Royce, Jaguar, Brabus, Bentley, Maserati, Bugatti y luego ya las comunes, ¿no? Las de toda la vida o las que se ven en todos los sitios, pues Mercedes, Audi, BMW y bueno, alguna otra marca que se me olvida, pero vamos, que son las habituales. Bueno, luego evidentemente antes de las Mercedes, BMW y Audi, pues están las típicas que son Porsche, Ferrari, y yo creo que incluso Tesla a lo mejor no lo metería en ninguna gama o la metería por debajo de las de Mercedes, Ferrari y BMW. ¿Qué coche me compraría yo? Evidentemente ninguno de los que he nombrado, pues porque mi poder adquisitivo no ni de broma cercano, por lo menos del 90% de las marcas que he dicho, y luego dentro de ese 10% habría que ver el modelo también. Bueno, pues sí que quería grabar sobre los coches eléctricos híbridos enchufables, que además es el con el que yo me desplazo siempre y sobre todo porque a mí me es muy útil y quizás a alguno de vosotros que estéis pensando en comprar coche, pues hay ciertas características o ventajas que yo detecto que os puedan venir bien. Bueno, también hay inconvenientes. El coche que yo conduzco puedes hacer en eléctrico unos 44 kilómetros y funciona con gasolina. El trayecto más largo que hago, y además lo suelo hacer unas entre 4 y 6 veces al mes, son 600 kilómetros. Sí que es cierto que evidentemente el eléctrico solo me vale de apoyo para cuando tengo un adelantamiento o alguna subida que necesito más potencia, entonces se pone en acción el eléctrico. Y sí que es cierto que se me queda un poco pequeño lo que es el tanque de combustible y normalmente tengo que parar a repostar. Bueno, también viene bien porque así paras pues que seas cada 2 horas o cada 300 kilómetros, eso ya es cada uno. Y me viene bien parar, pero sí que es verdad que he hecho en falta que tenga más capacidad de depósito. El eléctrico que sean 44 kilómetros no es ningún problema, es mucha ventaja, porque con esos kilómetros en ciudad la verdad es que se hacen más, no es que se hagan 44, igual que pues, si sales a autovía y le pisas a 120 o a 130, pues esos kilómetros bajan muy rápido, pero en ciudad esos 44 se pueden convertir perfectamente en 60 kilómetros o 70, porque las frenadas, como tienes regeneración, pues, bueno, que se carga la batería me refiero, pues vas haciendo bastante más kilómetros y también que al ir en menor velocidad pues cunde mucho lo que es el eléctrico, que ahí es verdaderamente donde se ahorra, porque un coche de combustible cuando metes primera, segunda, en esas arrancadas, ahí estamos consumiendo 20 litros a los 100, 30 litros, entonces ahí es donde se ahorra. 100 kilómetros en ciudad con un coche de combustión, pues me imagino que nos iremos fácilmente a 12 litros o 16 litros si lo hiciéramos todo en ciudad, y con un eléctrico, pues si estamos en eléctrico, 44 litros, pues estaríamos gastando pues vamos, una décima parte de lo que equivale a combustible. Otro de los inconvenientes que tiene el eléctrico híbrido enchufable es que, claro, la batería tiene que estar en algún sitio. Entonces disponemos de menos maletero y también llevamos un sobrepeso por el motor eléctrico. Es decir, que no sé lo que pesará, pero puede que sea 50, 80 kilos fácilmente, cuando no sea a lo mejor algo más entre la batería y el motor eléctrico. Entonces sí que es cierto que para que nos haga rentable tenemos que hacer muchos kilómetros en ciudad. En mi caso sí que se da la circunstancia porque aunque hago estos trayectos muy largos, pero luego también es cierto que diariamente, aunque muevo mucho el coche, prácticamente hay días que solo me muevo en eléctrico. Entonces ahí vamos compensando. Para que os hagáis una idea,
Yo puedo hacer alrededor de unos 50.000 kilómetros al año, eh, y la media que tengo son 4 litros a los 100. Y yo acelero cuando tengo que acelerar, voy en eléctrico cuando tengo que ir en eléctrico, es decir, que tampoco es que sea eh, un paranoico del consumo. Pues es lo que consume el coche y ya está. Que a lo mejor se podría ahorrar un poco, vale, pues a lo mejor se podría ahorrar un poco, pero vamos, estamos hablando a lo mejor de una décima. Otro de los mayores inconvenientes que tiene, bueno, es inconveniente y ventaja, es el silencio. Es decir, que cuando vas a ciertas poblaciones que no están acostumbrados a que haya patinetes o bicicletas o coches eléctricos, pues la gente suele cruzar de oído y es peligroso. Yo cuando entro en algún pueblo sí que llevo muchísimo más cuidado porque es habitual que alguien te cruce sin mirar. Ya es que se hace de oído. Evidentemente en ciertas poblaciones esto ya no pasa, por ejemplo en Valencia nadie cruza de oído porque hay muchísimos patinetes y muchas bicicletas y la gente ya pues está acostumbrada, pero evidentemente yo también voy a otros sitios que entiendo perfectamente que son pueblos pequeños que a lo mejor ya no hay patinetes, no hay casi movimiento de bicicletas y la gente muy mayor o más mayor están acostumbradas a cruzar de oído. Esto sí que es un peligro, pero la ventaja que tiene es que al estar el silencio, bueno, yo considero que el silencio es lujo, entonces es un lujo conducir un coche en eléctrico, sobre todo en población. Luego ya cuando salimos fuera, aunque vayamos en eléctrico, ya sí que empezamos a escuchar un poquito más el tema del viento, pero bueno, si fuera de combustión sería el viento más el propio sonido del motor. Puntos de recargas cada vez hay más, no es una cosa que sea demasiado preocupante y sobre todo si es un híbrido enchufable, porque yo sí que lo cargo todos los días, pero bueno, el coche también se va recargando, es decir, que aunque no lo recargáramos en un poste eléctrico, aún seguiríamos teniendo un ahorro, sobre todo cuando entramos en ciudad o nos desplazamos por ciudad, aunque lo suyo sí que es verdad que sacas el mayor rendimiento cargándolo, aunque lo paguen muy caro, porque yo cuando recargo lo más caro que pago, creo que es una recarga a día de hoy son 3 euros, 3,30, que eso es carísimo, y esa misma recarga en combustible me estaría costando unos 6 euros, entre 6 y 8 euros, así que sale muy, muy rentable cargarlo e ir en eléctrico. Cada vez hay más postes y luego tenemos otra ventaja, que muchos de estos postes o puntos de recarga están situados en puntos estratégicos, es decir, que hace un tiempo fui a Madrid y fui se me ha olvidado el nombre del parque, es tan famoso, ahora me vendrá a la mente, y justo teníamos un poste de recarga en la entrada, así que ni parking ni nada, lo aparqué allí, lo puse a recargar y genial. Y luego ya digo, hay muchísimos sitios, ¿eh? También es cierto que luego hay sitios que vais y están ocupados por coches de combustión y cada vez ocurre menos, aún sigue ocurriendo porque, bueno, se siguen poniendo la policía multa, sobre todo si llamas. A mí, yo solo he llamado 2 veces, una de ellas fue ya porque es que era ya una cosa que es que tenía que llamar, porque es que eran 2 plazas para cargar el coche eléctrico y es que aparcó ocupando las 2 plazas. Es que era increíble, era una cosa. Pité unas cuantas veces para ver si venía el propietario, digo, cuando ha aparcado así se ve que es que porque tendrá intención de venir ya, pero ni intermitente ni nada. Y nada, pues sí, llamé a la policía y tal, la policía tardó por lo menos 10 o 15 minutos en venir y ahí no aparecía nadie, es decir, que tenía intención de dejar el coche allí bastante tiempo. Sí que es cierto que lo llamaron y tal para que, o no sé si lo llamaron o cuando iba a venir la grúa entonces acudió y nada, simplemente que estaba tomando algo en un bar y bueno, pues llegó y aparcó así tan a su manera y esa fue la anécdota que tengo más impactante. Luego sí que es cierto que voy a muchísimos sitios, a lo mejor hay 4 puntos de recarga y hay 4 coches de combustión, pero bueno, al final es la educación y la cultura de la gente y esto aún falta tiempo. Pero al ser híbrido enchufable, pues sí que es cierto que
si en un momento dado no podemos cargar porque hay alguna persona sin la suficiente educación como para no molestar a los demás, bueno, pues podemos solventar el problema. Yo sobre todo, como lo utilizo el coche, bueno, es una herramienta de trabajo, a mí lo que más me gusta del coche es que yo por mi trabajo, pues muchas veces a lo mejor o me llaman para que tengo que pasar una oferta o una documentación y evidentemente pues si estoy fuera, que casi siempre estoy fuera de la oficina, pasaré el 90% del tiempo lo paso fuera de la oficina. Bueno, la ventaja que tiene el coche eléctrico es que si tú lo aparcas y tienes el aire acondicionado encendido, el frío funciona con eléctrico, no se enciende de combustión y además es muy eficiente, puedes estar perfectamente mucho tiempo. Yo nunca se me ha terminado la batería del todo, además, aunque estés una hora y media haciendo algo, funciona muy bien y esto sí que es un mucho ahorro porque en combustión gasta muchísimo más. Estoy hablando del aire acondicionado en frío. Cuando es caliente es otro tema diferente. Lo que pasa, claro, donde yo vivo, pues evidentemente aquí lo que utilizo es el frío y es a mí lo que me influye y la experiencia que yo tengo. Así que eso sí que lo veo que es un plus y una ventaja. Si tuviera que comprarme yo a nivel personal un coche híbrido enchufable, ¿me lo compraría? Pues seguramente no lo sé, lo tengo muchas dudas. De hecho, estuvimos ahora mirando para comprar un coche hace unos meses, que al final no lo compré porque, bueno, pues me enfadé porque resulta que te dan unas promociones, luego si no sacabas el préstamo te cobraban más y bueno, pues me enfadé porque no me gustaron las tácticas estas que tienen, además la tienen todas las empresas, de estas técnicas o tácticas de venta que te dan un precio y luego resulta que sí es financiado. Si tú no lo quieres financiar o quieres buscarte la financiación a través de por fuera o con un banco o con lo que sea, pues el precio ya no es el mismo y no me gustaron estas cosas y luego las promociones, que en la tele sale una cosa, luego vas allí y el vendedor no lo conoce, luego las ventajas que hay por comprar coche eléctrico híbrido, vas y que si no está todavía en vigor, que si tal, que si, mucho rollo, mucha historia y yo creo que hay que hacer la venta más fácil, pero bueno, no sé si es que yo también tuve mala suerte o sería yo, seguramente sería yo porque no creo que tuviera mala suerte en todos los concesionarios que fui a 3 diferentes. Si me lo compraría, no lo sé, porque sí que es cierto que el mayor inconveniente que veo yo es que si tienes un golpe, las baterías pueden sufrir mucho y no sé hasta qué punto es rentable luego la reparación. Si tienes seguro a todo riesgo, quizás te lo incluya, lo desconozco, pero eso es el mayor miedo que yo tengo con respecto a un coche eléctrico híbrido enchufable. En cuanto a la degradación de la batería, no, porque ese tema está ya totalmente solventado, por mucho que digan, ya llevamos muchos años con el tema de los coches eléctricos y sobre todo con el tema de las baterías para otros usos y estos temas están muy avanzados. De todas formas, sí que voy a dar mi opinión sobre el tema de la electrificación de los coches eléctricos y es que nos han engañado. Esto ha sido, yo creo que de China y de Estados Unidos para cargarse la industria del automóvil de la Unión Europea y prácticamente lo han conseguido. Incluso también la japonesa. Menos mal que creo que estamos haciendo un giro y aún nos vamos a salvar un poco, pero sinceramente yo lo del coche eléctrico, por mucho que digan de contaminación yo no lo termino de ver. Sí que es verdad que se está imponiendo, pero por lo menos ya no es la salvajada que se estaba intentando hacer antes, que era sí o sí. Y esa es mi opinión. Yo creo que lo del coche eléctrico ha sido una jugada política y económica de ciertos países y a la Unión Europea nos ha pillado traspiés, han aprovechado y como a veces pasa, pues vamos tarde.